de Dios. Pero dice que ahí en esa multitud, dice que Jesús vio dos barcas. Vio dos barcas. Y no solo vio las barcas, sino que vio a los pescadores abajo de la barca lavando las redes. Dice que las redes, luego de una noche de pesca, el día de ayer estuve hablando con mi papá le encanta pescar, pero él pesca de caña. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué diferencia hay de pescar de red? Me decía, no, la red es para el mar, porque es más abierto, y me explicaba. Y yo podía entender que luego de que los pescadores pescaban de red toda la noche, porque era mejor, al otro día tenían que lavar las redes, lavar las redes, porque tenían que quitarle todo lo que eran las sales, las algas, el resto quizás de mugre que se encontraba, ¿no?, en el agua. Y dice que ahí Jesús había puesto su mirada en esas dos barcas. Había visto a esos pescadores que habían trabajado toda la noche, pero algo le había llamado la atención en ese lugar. Sigue hablando de la palabra y dice que entrando en una de esas barcas, y no cualquier barca. ¿En cuál barca entró? Dice la palabra. En la de Simón. No entró en cualquier barca. Dice que él entró en la barca de Simón. ¿Saben quién es Simón? Pedro. ¿Sí? No había entrado en cualquier barca. Dice que entrando en la barca de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Saben que estudiando la palabra y viendo cómo era Pedro o cómo era Simón, dice que Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre tosco, de carácter fuerte, irritable, quédese tranquilo que no estoy pasando lista, temperamental, dice que era atrevido, que no se atemorizaba fácilmente, no era un hombre miedoso, por decirlo de una manera. Pero sí dice que era emocional y que se dejaba llevar mucho por sus sentimientos. ¿Conoce a alguien así usted? Yo conozco, pero voy a dejar ahí. Dice que no era la primera vez que Jesús estaba con Pedro, sino que ya habían tenido su primer encuentro. Porque si no se imaginan a Jesús caminando, ¿no?, por el lago y se subía a cualquier barca, yo no creo. Sino que dice que él conocía ya a Pedro. Y lo voy a pedir que me acompañen ahí al libro de Juan 1. Juan 1:40. Lo leo en el nombre de Jesús. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿A quién habían seguido? O sea que eran seguidores, ¿no? Amén. Y él halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quería decir roca, ¿sí? Ellos ya habían tenido su primer encuentro. Entonces Jesús cuando ve a los pescadores, se dirige hacia ese lugar, se sube a la barca y le dice: Pedro, correme un poquito la barca, porque necesito enseñar a las personas. Y a mí me gusta imaginarme mucho cómo fueron estos momentos. Y yo me lo imagino a Pedro, tosco, impulsivo, como dijimos recién, con carácter fuerte, frustrado. Me lo imagino enojado, me lo imagino cansado de haber pescado toda la noche, de haber trabajado toda la noche en ese lugar y que venga el Señor. Seguro estaba lavando las redes para guardarlas y irse a dormir. Pero dice que el Señor le pide por favor que aleje la barca para él poder enseñar. En ese momento dice que el Señor va, se sienta, o sea que no fue algo rápido, que enseñó algo rápido y se fue, sino que se sentó el Señor, se tomó su tiempo de enseñar, de darle a las personas lo que estaban necesitando. Y luego, ahí si me quieren acompañar en el versículo 4, en el libro de Lucas, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Bogar mar adentro es ir a las profundidades. El Señor le estaba diciendo a Pedro: no te quedes acá en la orilla, no te quedes acá frustrado, no te quedes acá cansado, vamos, boga mar adentro y volvamos a echar las redes. Dale, Pedro, animate. Yo me lo imagino a Pedro en ese momento diciendo: Señor, ya no hay las redes, o sea,
Yo me estaba por ir a mi casa. Pero por un momento Pedro dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Saben que Pedro era de oficio pescador. Y en ese tiempo, cuando uno era pescador era porque su padre era pescador, o el que tenía un oficio, era porque sus padres o sus antepasados también eran del mismo oficio. O sea que Pedro sabía la hora de ir a pescar, sabía cómo pescar, sabía cómo echar las redes, el horario, la manera, la forma, tenía experiencia para hacerlo. Pero dice que el Señor le dijo, dale Pedro, vamos ahora y vayamos a las profundidades. Pero dice, maestro, toda la noche estuvimos pescando, toda la noche estuve trabajando, todo, vos no sabés todo lo que yo hice, todo lo que me esfuerzo, pero no me sale. No sabes todo lo que me costó, pero no me sale. Pero ¿sabes qué, Señor? No sé cómo vas a hacer, pero en tu palabra yo voy a echar la red. Y dice que fue a las profundidades y echaron la red. Dice que la gran cantidad de peces que había en ese lugar, dice que las redes se rompían. Entonces dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Yo me lo imagino a Pedro en ese lugar no entendiendo lo que el Señor le estaba pidiendo. O sea, ¿qué me está pidiendo? Pesqué toda la noche. Me está pidiendo que vuelva a ir ahora, a estas horas. Pero dice que cuando fue, el Señor había transformado todo lo que Pedro conocía. Y así quiere hacer Él con vos. Todo lo que vos hoy conocés, todo lo que vos tengas de experiencia, todo lo que vos sepas hacer con tu fuerza, hoy el Señor lo quiere transformar. Amén. Quiere transformar eso que conoces en el más mínimo detalle. Pedro no iba a pescar de hobby. Pedro trabajaba, vivía de eso. Y Jesús vino a transformar su vida, ese vivir que él tenía. Y así lo quiere hacer como nosotros. Muchas veces somos como ese Pedro, que cuando el Señor nos dice, dale, vamos, intentalo otra vez, vení, vamos a las profundidades. Nosotros muchas veces somos como ese Pedro, Señor, ya lo hice, ya lo intenté, ¿no ves que lo estuve haciendo? Pero muchas veces no somos obedientes como ese Pedro que dijo en tu palabra. Muchas veces nos quedamos en la orilla y no queremos ir a las profundidades. Muchas veces nos quedamos con lo superficial, con ese primer encuentro, porque recordemos que Pedro ya había conocido a Jesús. Seguramente lo siguió, seguramente escuchaba sus enseñanzas. Porque, como dije, la mayoría de los milagros se desarrollaron en esa ubicación por donde Pedro trabajaba. Seguramente él ya conocía al Señor, conocía sus enseñanzas. Pero no había tenido un corazón predispuesto para que Jesús transforme. No había tenido un corazón predispuesto para que Jesús pueda transformar tu vida. Sin embargo, dice que el Señor no se rindió, porque el Señor es paciente. Es paciente, fue paciente con Pedro y lo es paciente con nosotros. Por eso hoy estamos en este lugar. Porque Él quiere transformar nuestra vida. No basta con lo que ya sabemos. Él quiere más y tiene más. Dice que Pedro ya conocía, seguramente lo seguía, escuchaba sus enseñanzas, pero eso no era suficiente. ¿Sí? Y en ese lugar quizás Pedro cansado, frustrado, amargado, sin entender lo que Jesús le estaba pidiendo, dice que fue obediente a esa palabra. Y dice que la obediencia, todos lo decimos, la obediencia está la bendición. Y empezó a ver la bendición de que esas redes se llenaban. Dice que tuvieron que hacer señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Dice que vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Mire la cantidad de peces que había. Pedro en su experiencia le había dicho, trabajamos toda la noche y no vimos peces. Yo no sé dónde estaban los peces, si estaban abajo del barco, si estaban escondidos. Pero dice que ni uno, porque ni siquiera Pedro le pudo decir, no, ya pesqué 2 o 3, con esto me alcanza, Señor. No tenía nada, nada. Y aún si no hubiese tenido nada, se comparaba con lo que Jesús iba a hacer. Aún aunque nosotros tengamos algunas cosas y algunas bendiciones de parte del Señor, y algunos milagros quizás de parte del Señor, no se compara con lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Había un llamado con Pedro. El Señor le dijo, tú eres este, el hijo de Jonás, eres Simón, pero te llamaré Pedro. Había un propósito.
Hay un propósito. Y quizás nosotros éramos las amargadas, voy a hablar por mí, eran las amargadas, la conventillera, por no decir otra cosa, la peleadora. Pero hoy sos mi hija, sos mi escogida, me dice el Señor, sos mi amada. Y hoy el Señor te dice eso. En otro momento, quizás eras malhumorado, quizás eras de carácter fuerte, pero hoy sos mi hijo y sos mi escogido. El versículo 8 dice, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro podría haber sacado la calculadora, podría haber dicho, ya, con esto ya estoy hecho. Con todos estos peces ya está, me compro la barca último modelo, cambio las redes, hago de todo, ya estoy. Sin embargo, él había reconocido que estuvo mucho tiempo siguiéndolo, pero de lejos. Estuvo mucho tiempo escuchándolo, pero viviendo a su manera. Porque si bien había escuchado las enseñanzas del Señor, si bien había visto milagros, quizás había escuchado, pero dice que él seguía su vida a su manera, en esa barca y haciendo las cosas a su manera. Y cuando vino Jesús a transformar su vida, él podría haber hecho otra cosa, haber dicho, ay, esto es porque yo me esforcé, esto es porque Jesús me prosperó. Sin embargo, dice que se humilló. Dice que dobló su rodilla y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Porque tanto tiempo me estás buscando y tanto tiempo estás siendo paciente y sin embargo, yo no te quería escuchar. Yo seguía a mi manera. Y muchas veces acá, en su casa, venimos mucho tiempo, no importa cuántos años hace que estés en el Evangelio, muchas veces más de 30 años en el Evangelio, o muchas veces 2 o 3 años, pero estamos como Pedro, acá dentro de su casa lo escuchamos, lo seguimos, pero allá, en nuestra barca, hacemos las cosas a nuestra manera. Y hoy el Señor quiere decirte que Él quiere transformar tu vida. En este lugar y allá en esa barca en la que vos haces todo a tu manera, Él quiere ser el Señor. Él quiere ser el que transforme tu vida, el que te ayude, el que cuando vos no tengas más fuerza te dice, dale, intentalo una vez más, pero ahora vas conmigo. Ese es el que hoy quiere cambiar tu vida. Amén. Versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Había un propósito con Pedro. Y no bastaba la experiencia que él tuviera. Era pescador, sabía hacer un montón de cosas, se valía de su fuerza, pero nada de eso valía con lo que el Señor quería hacer con él. Hay un llamado y hay un propósito con Pedro. Y hay un llamado y hay un propósito con tu vida, iglesia. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? El Señor hoy te dice, yo quiero transformar, vení, vamos, boguemos más adentro, vamos a las profundidades, no te quedes más en la orilla, no te quedes más con lo que escuchás hoy miércoles, el domingo, el sábado, no te quedes con eso, vamos a las profundidades, seguilo intentando pero conmigo, deja que yo transforme tu vida. ¿Saben que la decisión está en nosotros? Si nosotros queremos seguirlo desde lejos o si realmente queremos que Él transforme nuestras vidas. Y no se trata esto de una emoción de decir, sí, yo quiero. Porque así era Pedro. Sí, yo quiero. Y después, en su barca, seguía de la misma manera. Versículo 11 dice, cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué se había preocupado Pedro al principio? Porque no había pescado nada. Porque estaba triste, porque estaba angustiado, porque estaba frustrado, porque no había pescado nada. Sin embargo, cuando el Señor actuó en su vida, actuó en su barca, había gran cantidad de peces. Pero todo eso no importaba. Todo eso era momentáneo. Dice que cuando llegaron a tierra, dejando las barcas, dejando las redes, que las estaban limpiando, dejando los peces, dejándolo todo. No es que fueron a vender, a cambiar los peces, a pagar las deudas. Dice que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Porque sabían que Él podía transformarlo todo.
Y hoy lo que quiero decirte es, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para servir al Señor? Para seguirlo realmente al Señor. Y cuando digo dejarlo todo, no estoy diciendo que dejes de trabajar, que dejes de estudiar, pero ¿estás dispuesto a dejar tu orgullo, a dejar tu autosuficiencia, a dejar que Él trabaje en tu vida? ¿O vas a seguir acá escuchando sus enseñanzas, pero allá en la barca haciendo las cosas como vos querés? Es para pensar. Pero déjame decirte que si vos hoy, no mañana, no más adelante, hoy dejas que el Señor suba a tu barca y vas a las profundidades con Él, Él transforma tu vida. Yo creo que Él puede transformar nuestras vidas. Por eso, iglesia, te animo a que vayas a las profundidades. No te quedes con lo que vos ves hoy, con lo que viste el domingo, con lo que Dios ya te dijo, ya te habló. Seguí yendo a las profundidades. No te quedes con lo superficial, no te quedes en la orilla. No te quedes frustrado ni queriendo guardar las redes y patear la barca. Volverlo a intentar. Levantarte una vez más y volverlo a intentar. Y quizás, como Pedro, toda la noche he estado trabajando, pero en tu palabra, Señor, yo me levanto. Pero en tu palabra, Señor, yo vuelvo a echar las redes. Pero por tu palabra, por lo que vos dijiste que ibas a hacer conmigo, yo me vuelvo a levantar. Te pido que te pongas de pie. Vamos a orar por esta palabra. Yo no me extiendo mucho, pero espero que sea de bendición para todos. Así como estás, te invito a que cierres tus ojos y que te tomes 5 segundos para abrir tu corazón con ese. Para abrir tu corazón y pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que traiga convicción. Espíritu Santo, que seas vos en esta noche, mostrándonos, Señor, todo lo que